¿Te imaginas que hoy fuera un crimen llevar bikini en la playa o que te multaran por hacer botellón? Pues en la España de los años 60 y 70, estas y muchas otras cosas que hoy consideramos normales eran literalmente prohibidas por ley. Hoy vamos a descubrir 15 actividades cotidianas que en la dictadura franquista podían meterte en serios problemas. Prepárate para un viaje a una época donde hasta bailar el twist era subversivo. Dale al like si quieres saber qué prohibiciones te habrían afectado más. Ítem 1. Usar bikini en la playa. Imagina llegar a la playa de Benidorm en 1965 y que la Guardia Civil te pidiera cubrirte porque tu bikini era inmoral. Durante el franquismo, las mujeres debían usar bañadores que cubrieran desde el cuello hasta las rodillas, y los bikinis estaban terminantemente prohibidos. Los guardias patrullaban las playas con metros para medir que los escotes no superaran los centímetros permitidos. En los años 60, con el boom turístico, esta norma se relajó gradualmente, especialmente en zonas costeras donde los turistas extranjeros llegaban con sus escandalosos bikinis. La primera vez que una española se atrevió a lucir bikini públicamente fue toda una revolución silenciosa. Hoy, por supuesto, esta libertad nos parece tan natural que casi olvidamos que hubo un tiempo en que mostrar el ombligo era un acto de rebeldía. Ítem 2. Bailar el twist y otros bailes provocativos. El twist llegó a España a principios de los 60 como una bomba cultural que horrorizó a las autoridades franquistas. Este baile, que separaba a las parejas y permitía movimientos de cadera indecentes, estaba prohibido en salas públicas y podía ser motivo de multa. Los jóvenes españoles veían a Chubby Checker en películas americanas y soñaban con poder bailar libremente esos ritmos electrizantes. Las discotecas tenían que contratar vigilantes especiales para asegurarse de que las parejas mantuvieran una distancia decorosa y que los movimientos fueran apropiados para la moral cristiana. Curiosamente, en fiestas privadas, muchos jóvenes se atrevían a practicar estos bailes prohibidos, convirtiéndolos en símbolos de libertad generacional. El twist no desapareció realmente, sino que evolucionó hacia otros ritmos y movimientos que gradualmente ganaron aceptación. Hoy bailamos reggaetón sin que nadie se escandalice, pero en aquellos años un simple movimiento de caderas podía considerarse subversivo. Ítem 3. Besos en público entre novios. Ver a una pareja besándose en el Retiro o en las Ramblas era prácticamente imposible durante el franquismo, no por falta de amor, sino por miedo a la multa. Las muestras públicas de afecto estaban severamente reguladas y los guardias urbanos tenían autorización para intervenir si consideraban que una pareja se excedía en sus demostraciones. Un beso apasionado podía interpretarse como escándalo público y conllevar una sanción económica considerable. Las parejas desarrollaron todo un arte de la discreción, bancos apartados, rincones oscuros de los parques o simplemente esperar a estar completamente solos. Los cines se convirtieron en refugios románticos donde, en la oscuridad, las parejas podían permitirse cierta intimidad sin ser observadas. Esta represión creó toda una generación de españoles que asociaban el romance con la clandestinidad y la transgresión. Hoy vemos parejas besándose en cualquier esquina y nos parece lo más natural del mundo, pero entonces era casi un acto revolucionario. Ítem 4. Escuchar música en catalán, vasco o gallego. Si en 1968 te pillaban escuchando una canción de Lluís Llach o cualquier tema en catalán, vasco o gallego, podías enfrentarte a serios problemas legales. El régimen franquista prohibió terminantemente cualquier expresión artística en las lenguas cooficiales, considerándolas separatistas y antiespañolas. Los discos en estas lenguas circulaban como material clandestino, pasando de mano en mano entre círculos de confianza, como si fueran contrabando cultural.
Los cantautores que se atrevían a componer en sus lenguas maternas tenían que hacerlo en secreto y actuar en locales privados, arriesgándose constantemente a redadas policiales. Radio París se convirtió en la emisora mítica donde los españoles podían escuchar música prohibida, especialmente por las noches, cuando la señal llegaba mejor. Esta represión lingüística creó un efecto contrario al deseado. Convirtió estas lenguas en símbolos de resistencia y identidad. Cuando llegó la democracia, hubo una explosión de creatividad musical en catalán, vasco y gallego que duró décadas. Hoy artistas como Rosalía mezclan catalán y castellano sin que nadie se inmute, pero hubo un tiempo en que cantar en tu lengua materna podía costarte la libertad. Ítem 5. Leer libros de autores prohibidos. Tener en casa un ejemplar de ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway o cualquier obra de García Lorca era más peligroso que guardar dinamita. La censura franquista elaboró listas interminables de autores y obras prohibidas que incluían desde marxistas declarados hasta escritores que simplemente habían criticado el régimen. Los libreros desarrollaron un sistema de códigos y señales para vender literatura clandestina a clientes de confianza, escondiendo los libros prohibidos debajo del mostrador o en trastiendas secretas. Muchos intelectuales españoles viajaban a Francia específicamente para comprar libros que no podían adquirir en España, convirtiéndose en contrabandistas de cultura. Las redadas policiales en domicilios particulares incluían siempre una revisión exhaustiva de las bibliotecas personales. Poseer ciertos libros podía considerarse propaganda subversiva y conllevar multas enormes o incluso prisión. Hoy podemos leer cualquier libro con total libertad, pero entonces cada página de ciertos autores era un acto de resistencia intelectual. Ítem 6. Usar minifalda. La minifalda llegó a España a mediados de los 60 como un tsunami de modernidad que sacudió los cimientos de la moral oficial. Las autoridades consideraban que una falda que mostrara las rodillas era contraria a la decencia pública, y las mujeres podían ser multadas o incluso detenidas por llevarlas. Los centímetros se medían literalmente. La falda no podía estar a más de una determinada distancia de la rodilla y los guardias llevaban metros para verificarlo. Las jóvenes españolas veían las minifaldas en revistas extranjeras y soñaban con poder lucirlas libremente, pero tenían que conformarse con subirlas cuando estaban fuera de la vista de la autoridad. Muchas llevaban faldas largas que se remangaban discretamente cuando llegaban a fiestas privadas o lugares seguros. La minifalda se convirtió en símbolo de rebeldía femenina y liberación generacional. Hoy vemos minifaldas en cualquier calle sin pestañear, pero entonces cada centímetro de tela que faltaba era una declaración de independencia. Ítem 7. Vivir en pareja sin estar casados. La vida en pecado, como se llamaba oficialmente a la convivencia sin matrimonio, no solo estaba mal vista socialmente, sino que podía acarrear consecuencias legales graves. Las autoridades realizaban controles rutinarios en pensiones y hoteles para verificar que las parejas estuvieran realmente casadas, exigiendo documentación matrimonial. Los caseros tenían la obligación legal de denunciar a parejas no casadas que vivieran juntas en sus propiedades, bajo amenaza de multas considerables. Muchas parejas se veían obligadas a fingir ser hermanos o primos para poder convivir, creando historias elaboradas que debían mantener ante vecinos y autoridades. Los hoteles no admitían parejas sin libreta de matrimonio, y los que se atrevían a hacerlo arriesgaban el cierre del negocio. Esta represión forzó a miles de parejas jóvenes a casarse prematuramente o a vivir separadas hasta el matrimonio, condicionando completamente sus decisiones vitales. La transición democrática liberó estas costumbres gradualmente, pero el cambio fue lento y encontró resistencias sociales durante años.
Hoy la convivencia sin matrimonio es absolutamente normal, pero entonces requería un valor considerable y mucha creatividad para esquivar la ley. Ítem 8. Organizar reuniones de más de 20 personas. Cualquier reunión que superara las 20 personas necesitaba autorización previa de la autoridad gubernamental, incluso si era una simple fiesta de cumpleaños o celebración familiar. Esta norma pretendía evitar cualquier tipo de manifestación política, pero afectaba a celebraciones completamente inocentes, como bodas, bautizos o comuniones. Los organizadores debían solicitar permisos con días de antelación, especificando el motivo exacto de la reunión, la lista de invitados y el desarrollo previsto del evento. Las bodas grandes se convirtieron en un quebradero de cabeza burocrático, con familias que tenían que elegir entre invitar a todos sus seres queridos o evitar problemas legales. Muchas celebraciones familiares se dividían en múltiples eventos más pequeños para esquivar esta prohibición, fragmentando tradiciones que habían durado generaciones. La Guardia Civil realizaba controles sorpresa en fiestas y celebraciones, contando literalmente a los asistentes. Esta restricción creó una cultura de la clandestinidad incluso en los momentos más felices de la vida familiar. Hoy, organizamos eventos multitudinarios sin pensar en permisos especiales, pero entonces hasta una fiesta de bodas de oro podía ser problemática. Ítem 9. Comprar y vender en domingo. Los domingos en la España franquista eran días de obligatorio descanso comercial, no por comodidad de los trabajadores, sino por imperativo moral católico. Abrir cualquier tipo de comercio en domingo, excepto farmacias de guardia y algunos servicios básicos, podía suponer multas severas y hasta el cierre temporal del negocio. Los pequeños comerciantes que dependían de los ingresos del fin de semana se veían especialmente perjudicados por esta norma, perdiendo las ventas de uno de los días más lucrativos. Las autoridades realizaban rondas dominicales para verificar que todos los establecimientos permanecieran cerrados y los infractores eran sancionados inmediatamente. Incluso los mercadillos ambulantes y vendedores de periódicos tenían prohibido trabajar en domingo, creando un silencio comercial absoluto. Esta norma se mantuvo parcialmente hasta bien entrada la democracia y su relajación fue gradual y controvertida. Muchos españoles mayores aún recuerdan esos domingos silenciosos donde las calles comerciales parecían pueblos fantasma. Hoy compramos online 24/7 los 365 días del año, pero entonces el domingo era sagrado por ley. Ítem 10. Divorciarse o separarse legalmente. El divorcio estaba completamente prohibido en la España franquista, considerándose el matrimonio como un sacramento indisoluble que solo la muerte podía romper. Las parejas que ya no podían convivir tenían que recurrir a la separación de cuerpos, un proceso legal complejo que no permitía volver a casarse y que solo se concedía en casos extremos. Miles de españoles vivían atrapados en matrimonios infelices, sin posibilidad legal de rehacer sus vidas, creando situaciones de sufrimiento prolongado que duraban décadas. Algunos buscaban la anulación matrimonial eclesiástica, un proceso aún más complicado que requería demostrar que el matrimonio había sido inválido desde el principio. La imposibilidad de divorciarse forzó a muchas parejas a vivir separadas informalmente, con uno de los cónyuges abandonando el hogar familiar sin protección legal alguna. Los hijos de estas separaciones informales crecían en situaciones de desprotección jurídica total, sin que la ley reconociera su nueva realidad familiar. Esta prohibición afectó especialmente a las mujeres, que se quedaban sin recursos económicos ni derechos sobre los bienes matrimoniales. Cuando llegó la ley del divorcio en 1981, se produjo una avalancha de solicitudes acumuladas durante décadas. Hoy, el divorcio es un trámite relativamente sencillo, pero entonces significaba cadena perpetua matrimonial. Ítem
11. Publicar anuncios de anticonceptivos. Cualquier publicidad relacionada con métodos anticonceptivos estaba estrictamente prohibida, y hasta mencionar la palabra preservativo en medios públicos podía acarrear sanciones graves. Las farmacias vendían anticonceptivos de forma clandestina y con códigos, como si fueran sustancias ilegales, y solo a clientes de máxima confianza. Los médicos que prescribían la píldora anticonceptiva tenían que justificarla siempre por motivos médicos distintos al control de natalidad, inventando diagnósticos alternativos para evitar problemas legales. Las revistas femeninas no podían incluir ningún tipo de información sobre planificación familiar, dejando a las mujeres españolas completamente desinformadas sobre sus opciones reproductivas. La información circulaba de boca en boca entre mujeres, creando redes informales de conocimiento que funcionaban como sociedades secretas. Muchas españolas viajaban a Francia para obtener anticonceptivos e información sexual que no podían conseguir en su propio país. Los preservativos se vendían supuestamente para prevenir enfermedades, nunca mencionando su función contraceptiva. Esta censura mantuvo a generaciones de españoles en la ignorancia sexual más absoluta. Hoy vemos anuncios de preservativos en televisión sin inmutarnos, pero entonces hasta hablar de planificación familiar era tabú legal. Ítem 12. Manifestarse o hacer huelga. Cualquier forma de protesta pública, desde una huelga laboral hasta una manifestación pacífica, estaba terminantemente prohibida y se consideraba delito contra el orden público. Los trabajadores que organizaban huelgas se enfrentaban a despidos inmediatos, multas considerables e incluso prisión, sin ningún tipo de protección legal. Las manifestaciones estudiantiles eran especialmente perseguidas, con cargas policiales que se hicieron tristemente famosas en las universidades españolas de los años 60 y 70. Incluso reunirse para discutir mejoras laborales podía interpretarse como conspiración y conllevar consecuencias legales graves para todos los participantes. Los sindicatos independientes estaban prohibidos y solo existía el sindicato vertical oficial, controlado completamente por el régimen. La Policía Armada y la Guardia Civil tenían autorización para disolver cualquier concentración de personas que consideraran sospechosa, sin necesidad de que hubiera violencia o alteración real del orden. Esta represión creó una cultura del miedo que inhibía cualquier tipo de reivindicación social o laboral. Hoy manifestarse es un derecho constitucional que ejercemos regularmente, pero entonces podía costarte el trabajo, la libertad o algo peor. Ítem 13. Vender o poseer material pornográfico. La posesión de cualquier material considerado pornográfico, desde revistas como Playboy hasta fotografías artísticas con desnudos, podía suponer delitos graves contra la moral pública. Los kioscos no podían vender revistas extranjeras que mostraran cuerpos desnudos, y las que llegaban de contrabando se vendían bajo mano a precios astronómicos. Incluso las postales con desnudos artísticos de museos famosos podían ser confiscadas en controles aduaneros, considerándose material subversivo. Los libreros que vendían libros con contenido sexual explícito arriesgaban multas enormes y el cierre definitivo de sus negocios. La censura llegaba al extremo de prohibir obras clásicas de arte que incluyeran desnudos, mutilando reproducciones de cuadros famosos con rectángulos negros estratégicos. Los jóvenes españoles que querían acceder a educación sexual tenían que recurrir a material de contrabando o a viajes al extranjero. Esta represión sexual creó generaciones de españoles con enormes tabúes y carencias informativas sobre sexualidad. La llegada de la democracia trajo una explosión de libertad sexual que a muchos les resultó abrumadora después de décadas de represión. Hoy el contenido sexual es accesible con un clic
Pero entonces, una simple revista podía meterte en la cárcel. Ítem 14. Abrir bares después de medianoche. La vida nocturna española actual sería impensable bajo las restricciones franquistas que prohibían a los bares abrir después de medianoche entre semana y las 2 de la madrugada los fines de semana. Los propietarios de bares que violaban estos horarios se enfrentaban a multas que podían arruinar sus negocios y a cierres temporales que duraban semanas. La famosa cultura del tardeo y la madrugada española tuvo que desarrollarse en la clandestinidad, con locales que funcionaban como speakeasies americanos durante la prohibición. Los jóvenes que querían alargar la noche tenían que recurrir a fiestas privadas en casas particulares o a clubs clandestinos que cambiaban de ubicación constantemente para evitar redadas. Las fuerzas del orden realizaban controles nocturnos sistemáticos, cerrando cualquier establecimiento que encontraran abierto fuera de los horarios permitidos. Esta restricción afectó gravemente a sectores como el flamenco y la música en vivo, que tradicionalmente se desarrollaban en horarios nocturnos. Los músicos y artistas perdieron espacios de actuación y fuentes de ingresos, empobreciendo la vida cultural nocturna del país. Hoy, España es famosa mundialmente por su vida nocturna sin horarios, pero entonces la noche tenía hora de cierre obligatorio. Ítem 15. Usar palabrotas en público. Blasfemar o usar lenguaje soez en lugares públicos no era solo una cuestión de educación, sino que podía acarrear sanciones legales por escándalo público y ofensas a la moral. Las autoridades consideraban que el uso de palabrotas, especialmente blasfemias, atentaba contra los valores católicos oficiales del Estado. Los guardias urbanos tenían potestad para multar a cualquier persona que utilizara lenguaje considerado inapropiado en calles, parques o transportes públicos. Esta norma se aplicaba especialmente en presencia de mujeres y niños, considerando que el lenguaje soez era particularmente ofensivo en estos casos. Los conductores que blasfemaban en atascos, los trabajadores que se quejaban con palabrotas o simplemente los jóvenes que hablaban con naturalidad podían encontrarse con sanciones inesperadas. Las multas por lenguaje soez eran especialmente comunes durante las fiestas patronales y eventos públicos, donde el alcohol soltaba las lenguas más de lo permitido. Esta represión lingüística creó una cultura de autocontrol verbal que condicionó la forma de hablar de varias generaciones. Hoy escuchamos palabrotas constantemente en medios y conversaciones sin que nadie se escandalice. Pero entonces, cada taco podía salir muy caro. Y hasta aquí nuestro viaje por esas 15 cosas normales que en la España franquista podían meterte en serios problemas. Es increíble pensar cómo actividades que hoy nos parecen completamente naturales, desde llevar bikini hasta escuchar música en catalán, eran consideradas delitos contra el orden público. Esta lista nos hace reflexionar sobre lo mucho que hemos avanzado en libertades personales y sociales en las últimas décadas. Imagínate si tuvieras que vivir con todas estas restricciones. Probablemente estarías quebrantando al menos 5 de estas normas ahora mismo sin darte cuenta. La España de hoy, con todos sus defectos, es infinitamente más libre que la de aquellos años. Y es importante recordarlo para valorar lo que tenemos. ¿Cuál de estas prohibiciones te ha sorprendido más? ¿Habría alguna que te hubiera afectado especialmente? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado conocer estas curiosidades históricas y suscríbete para más contenido nostálgico sobre la España que ya no existe. Y recuerda, cada libertad que disfrutamos hoy fue conquistada por alguien que se atrevió a desafiar lo prohibido ayer.